Hola, buenos días. Como seres humanos, una de las realidades más difíciles de aceptar es el sufrimiento. Y es natural, nadie quiere estar con dolores, con sufrimientos, nadie quiere estar mal. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a ver los padecimientos desde la perspectiva en que Dios los ve. Si no lo vemos de la manera adecuada, pues sencillamente no se van a poder cumplir los propósitos de Dios a través de cada una de estas circunstancias que nos duelen, que nos cuestan, que afectan nuestra manera de pensar, lo que sentimos, nuestra convivencia, nuestro trabajo, absolutamente todas las cosas. Hoy vamos a ver en la primera carta de Pedro. Es bien especial esta carta porque Pedro la inicia desde el capítulo 1 hablando acerca de los padecimientos. Capítulo 5 hablando de los padecimientos. En el 3, en el 4 sigue hablando de los padecimientos. Y no es para menos, si nosotros recordamos la época en que fue escrita esta carta a los apóstoles, fue a mediados de los años 60, inicio de la era, el tiempo de Jesús, ¿no? Había una gran persecución sobre la iglesia. Los cristianos estaban siendo arrojados, lanzados fuera de sus casas, estaban siendo llevados al circo a ser despedazados por los leones, estaban siendo crucificados por la fe que confesaban en Jesucristo. Así que en realidad no era una teoría, sino que los sufrimientos y padecimientos, aparte de los cotidianos, que había pobreza en Jerusalén, habían padecimientos genuinos a causa de la fe. Yo los invito a que vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver qué perspectiva debemos tener respecto de los padecimientos, qué quiere hacer Dios en medio de esas circunstancias. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer versículos 10 y 11. Dice, ¿lo tienen? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez el aspecto más importante por el cual vive un hijo de Dios es la esperanza. ¿Sí? La palabra dice que por fe andamos, es obvio, y nuestra fe, nuestra mirada está puesta en Jesucristo. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que nos lleva a superar cualquier obstáculo? Es que tenemos la mirada puesta en esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Dice la palabra que Jesucristo subió al cielo y está preparando lugar para nosotros. Y cuando llegue el determinado momento, Jesús va a venir por cada uno de nosotros y nos va a llevar para que estemos la eternidad en el reino de Dios, para que estemos por la eternidad en su presencia física. Es algo supremamente especial. Por esta misma razón es que nosotros en la Biblia vemos que hay un llamado a que nosotros pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, que no amemos nada de lo que hay en el mundo. Justamente Dios nos motiva y nos llama a que en este mundo, mientras estamos acá, vivamos es por la esperanza que nosotros tenemos. Es confiando, como dice el libro de Hebreos, ¿cierto? Cuando menciona a los héroes de la fe. Ellos todos vivieron muchos de ellos sin recibir las promesas de parte de Dios. Esas promesas de heredarán la tierra prometida. Muchos de los patriarcas, Jacob no entró en la tierra prometida, Abraham no entró en la tierra prometida, ¿sí? Muchos de ellos murieron sin haber visto las promesas de Dios, pero dice la palabra, ellos no
estaban esperando una patria terrenal, sino que tenían sus miradas puestas en la patria celestial. Ellos vivieron sus vidas con grandes sufrimientos, dificultades, porque estaban guardando la esperanza, confiados en las promesas que Dios les había hecho. Y eso fue lo que los llevó a cada uno de ellos a enfrentar ejércitos, a enfrentar situaciones de dificultad, de pobreza, de hambre. Si recordamos los héroes que menciona el pasaje hablando de los del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que recordar y ver cuál es nuestra esperanza. ¿De qué nos aferramos nosotros para decir puedo superar esta situación cuando estamos en medio de las pruebas? Nos quedamos mirando la dificultad y nos concentramos en la dificultad. Hay personas que a veces se me acercan y me dicen, me cuentan historias, ¿no? Fulanito de tal está en una situación y esto y lo otro. Y cuando me lo cuentan me dicen, pero es una bobada, así como dice el dicho, se ahoga en en una gota de agua. Y yo les digo, ¿por qué cree usted que es eso? Cuando uno solamente mira hacia abajo, me miro a mí mismo, miro mi problema y me concentro en la dificultad, pues mi mundo es muy chiquito, es solo esto. Y cualquier problemita dentro de este mundo yo lo veo muy grande y me afecta poderosamente. Pero cuando yo hago lo que Dios me dice y me dice levante los ojos y mire los campos que están listos, cuando el llamado de Dios me invita siempre a mirar al prójimo, la necesidad que hay al lado mío, cuando yo empiezo a ver los demás y uno empieza a escuchar los problemas de los otros y las cargas que llevan, no sé si les ha pasado que uno dice yo preocupándome por lo mío. Y dice que pensando que lo mío es tremenda cosa tan difícil. Cuando tú no escuchas las cargas de los demás, uno dice lo mío no es nada. Dios nos llama a que miremos más allá, ¿sí? Y nuestra esperanza no puede estar, o nuestra visión tan corta en nosotros mismos, ni siquiera en el prójimo, sino nuestra mirada tiene que estar allá en Jesucristo. ¿En dónde vamos a estar la eternidad? Versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿A dónde nos llama el Padre? ¿Lo han pensado? Nos llama, vamos a vivir en la gloria eterna. ¿Entendemos eso? Mire, se describe el Dios de toda gracia. Es un adjetivo calificativo, ¿cierto? Dios de toda gracia. Esta palabra gracia, la traducción nos dice que es Dios bondadoso, que tiene una buena disposición para con nosotros. Entonces nos está diciendo que ese Dios bueno, que ese Dios que está bien dispuesto para nuestras vidas, como lo dice la palabra, para darnos lo que es bueno, agradable y perfecto, Él es el que nos está haciendo un llamado. ¿Y cuál llamado es? Estar la eternidad en la gloria de Jesús. ¿Dónde vas a estar tú la eternidad? Piénsalo un momento. La eternidad comparado con esta vida, ¿cuánto es esta vida? Por eso dice la palabra de Dios que esta vida acá es un suspiro, es una neblina que aparece y se desvanece y ya se fue. La vida aquí es demasiado corta, demasiado pasajera. Hay algo muy bonito y es, imagínenselo, la eternidad. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga el Señor, nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos de una naturaleza incorruptible. Dice Jesucristo que seremos semejantes a los ángeles. Entonces imagínense, este cuerpo, ¿qué le va pasando? Se va envejeciendo, se va oxidando, se va dañando por el paso del tiempo. Ya los que tienen más de 40 empiezan a decir ya los achaques ya y si no 40 está jovencito, pero siempre se hace ese comentario, empiezan los achaques y entre más van pasando los años, más cositas. Pero nos dice la palabra,
imagínenselo, nuestro cuerpo va a ser transformado. Corre para adelante, que no me deje. Nuestro cuerpo va a ser transformado, y esa transformación, dice la palabra, va a ocurrir en un solo instante, y vamos a estar, ¿por cuánto tiempo? Imagínense que usted hubiera vivido 2200 años. Imagínense, usted tiene de vida 2200 años. Quiere decir que cuando Jesús nació, usted ya tenía más de 100 años, usted tenía como 200 años por ahí caminando y vio todos los sucesos. Imagínense que usted hubiera vivido 4000 años. Con 4000 años usted hubiera estado allá en la conquista de la tierra prometida. Hubiera visto la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. 4000 años, ¿cuánto es comparado con la vida eterna? Nosotros a veces no lo entendemos. Usted piensa en la vida de sus abuelos, no de sus papás, de sus abuelos. ¿Qué tanto sabe usted de la vida de sus abuelos? Piensa en sus tatarabuelos. O sea, no es algo por allá muy lejos. O sea, son gente que vivió el siglo pasado, que falleció hace 20, 50 años. ¿Y qué sabemos de la vida de nuestros tatarabuelos? Yo no tengo ni la menor idea, ni siquiera los nombres me sé de ellos. La vida es muy pasajera y muy corta. Y eso es lo que nos está hablando el pasaje. Mira lo que dice nuevamente el versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Me encanta cómo contrasta dos situaciones. Dice, ¿a dónde nos llamó? A la gloria eterna. Nuestra eternidad va a ser en gloria. Y luego nos presenta una situación temporal y nos dice, ustedes van a padecer un poco de tiempo. Logramos poner en una balanza las dos cosas: poco de tiempo, eternidad en gloria. Cuando vemos la eternidad en gloria, ¿cuánto es un poco de tiempo? Es nada. No es absolutamente nada. A veces cuando usted está en sufrimiento, cuando usted está con un dolor, ¿cómo siente ese dolor? Como eterno, ¿cierto? Como que no fuera a pasar nunca, y como que esta situación tan difícil que me afecta tanto la vida, me cuesta tanto, y se siente como que muy largo e insoportable, muy difícil de llevar esta situación. Pero Pedro nos muestra una perspectiva más amplia y nos dice, oye, lo que tú estás pasando, por más difícil, doloroso y eterno que te parezca, es así, pasa demasiado rápido. Ya sea que superemos las pruebas, logremos pasar una y otra, o ya sea que muramos en el intento, en medio de una de estas pruebas que enfrentemos, Dios nos dice, oye, vas a pasar la eternidad en gloria conmigo, en un cuerpo incorruptible que ya no va a tener todos los padecimientos de este cuerpo, ni los sufrimientos emocionales, ni nada, como nos lo plantea la palabra de Dios. Después de que hayáis padecido. ¿El padecimiento para quiénes es? Para todas las personas. Todos padecemos de diferente manera, en diferentes momentos. Para algunos el padecimiento es por alguna enfermedad. Una enfermedad crónica, una enfermedad aguda. Para otros puede ser un dolor, y el padecimiento es que tengo un dolor aquí en la rodilla que
me fastidia y que no me deja andar bien, un dolor aquí en el hombro, y entonces ese dolor es un padecimiento, es algo ahí punzante que afecta todas las áreas del ser. Para otros el padecimiento puede ser algún aspecto de su área financiera, que no tengo plata y todo el tiempo estoy que tengo que pagar las cuentas, y ese sufrimiento genera un estrés que se somatiza en el cuerpo y afecta toda la existencia. Para otras personas ese padecimiento puede ser por alguna situación al interior del hogar, dificultades en la relación de pareja, dificultades con un hijo que está metido en problemas, en las drogas, en la delincuencia. Eso lleva a un padre a un dolor. El padecimiento puede ser por servir a Dios. Veía en noticias cristianas estos días, y una vez ustedes ven noticias cristianas y se enteran de lo que está sucediendo en el mundo. Les cuento dos noticias de padecimientos por amor a Dios. Una mujer en Reino Unido salió a la calle, se paró en el andén de la calle, cerca, así diagonal, a un lugar donde hacen abortos. Esta señora se paró diagonal a la casa, cruzando la calle, en el andén, y empezó a orar mentalmente. No es que levantó manos y empezó a declarar y decretar y a echar cosas y a decir versículos en contra de... No, se paró a orar mentalmente. ¿Saben qué sucedió con esta mujer? Llegó la policía y la arrestó por estar orando mentalmente en la calle. Hace un par de semanas sucedió esto. En Inglaterra, en Europa, en los países más desarrollados. ¿Qué sucedió en estas semanas en Canadá? Para donde se quieren ir toda la juventud acá de Colombia. ¿Qué sucedió? Un chico en una iglesia católica, en un colegio católico, el chico con su fe católica, arraigado a principios bíblicos, como lo que dice la palabra, Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Este chico habló esto en una clase en un colegio católico. Lo suspendieron del colegio 20 días por haber dicho una cosa tan insensible para con las personas con tendencias homosexuales. El chico dice: yo no acepto esta sanción, y fue a clases después de haber sido suspendido. ¿Qué sucedió con este joven? Lo sacó la policía, arrestado del colegio por sus creencias. Todo un proceso judicial y todas estas cuestiones. El mundo realmente está patas arriba. Y estoy hablando de los países desarrollados, no estoy hablando de los países musulmanes, países orientales, países comunistas, donde Dios está prohibido y la fe en Jesús es prohibida y hay persecución y muerte. Hay padecimientos de toda clase. Padecimientos sencillamente por vivir en una ciudad y salimos y el trancón. Para algunos eso es un padecimiento, ¿sí? También está el padecimiento de la lucha con el pecado. Tú tienes una tendencia en la carne que te incita, y esa lucha que tú tienes con esa área de pecado te cuesta, te hace sufrir, porque tú dices quiero, y entonces es la lucha que expresa Pablo ahí en Romanos 7 o en Gálatas 5. Te dice yo quiero, pero es que no quiero, y es que estoy ahí, el espíritu contra la carne, y eso es un padecimiento. El querer obedecer y el querer agradar a Dios a pesar de nuestros deseos carnales, ¿sí? El padecimiento puede ser, hay diferentes grados de padecimiento también. Para algunos puede ser muy sencillo, un dolor de cabeza, un par de horas, me tomo una pastilla y unos minutos después ya lo superé ese padecimiento.
pero puede haber un cáncer crónico con un dolor que es algo muy difícil de sobrellevar, ¿sí? Está el que tiene una relación de pareja con su pareja que es abusiva, que es maltratadora, con palabras, con actitudes, y es una carga difícil de llevar. Cada uno de nosotros en este momento estamos enfrentando diferentes padecimientos en diferentes áreas de nuestra vida y con diferentes grados de dificultad. Ahora bien, cada uno ve y vive este sufrimiento desde su propia perspectiva. Es muy difícil y uno realmente no puede ponerse en el lugar de la otra persona. Uno puede tratar de entender intelectualmente lo que está sucediendo, pero a veces es muy difícil saber lo que el otro está viviendo. Y en ese orden de ideas, pues, lo único que nos queda es guiar a las personas a que vean los problemas y las dificultades como Dios los ve. No se queden desde su perspectiva mirando el dolor, la dificultad, la prueba, sino bueno, ¿cómo ve Dios esta dolencia que yo estoy enfrentando? Este sufrimiento que yo estoy teniendo. ¿Cómo lo ve Dios? Y ahí es donde está la clave para que nosotros podamos avanzar en medio de las dificultades. Dios sí nos dice qué y cómo debemos enfrentar la situación. Juan 16:33. Juan 16:33 nos dice, a ella en su noche, en la noche en que fue arrestado Jesucristo, hablando con los discípulos, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y entonces nos dice así muy: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Cuál es la garantía por el hecho de vivir en este mundo? Nos dice: en el mundo vas a tener aflicción. Sí o sí, por el hecho de que tú existes, vas a enfrentar múltiples aflicciones en la vida. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo miras tú entonces las aflicciones, los sufrimientos, las dificultades, los problemas? Muchas personas viven quejándose: ay, lo que me tocó a mí, y mira esta situación, y ay, y se meten y se quedan dándole vueltas, y pobre de mí, y miren que Dios no me ayudó, y oh, Dios fue el que me hundió, o la gente ve las cosas de una manera. Pero Dios nos está diciendo cómo debemos mirar la situación. ¿Cómo miras tú las dificultades? No me digan, para que lo piensen. Dios dice: son lo más normal de la vida cotidiana. ¿Tienes problemas? Sí. Es lo más normal. Ah, pero es que mi problema no es el suyo. Ciertamente, el suyo es su problema, el mío es el mío. Pero es lo más normal de la vida. Usted quiere vivir feliz, pero se casó. Sí. Va a tener problemas en su relación de pareja. Si usted no se quiere casar y va a estar soltero porque cree que así va a ser feliz, va a tener problemas con su carácter. Y si se casa también va a tener problemas con su carácter, ¿no? O sea que todo, usted tiene hijos o va a tener hijos, va a tener problemas con sus hijos. Todo en la vida trae dificultades, todo trae sufrimientos. La alegría de traer un hijo a la vida, pregúntele a la mamá si hay sufrimiento antes de. Entonces Dios nos dice: oye, no te cargues por los problemas. Dice la palabra:
versículos antes del que estamos viendo ahí en Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de vosotros. Estoy preocupado por algo, estoy ansioso por algo, estoy sufriendo con alguna situación. Él me dice, eche su ansiedad en Dios porque Él tiene cuidado de ti. Él te dice, no te afanes por nada, más bien ven delante del Señor y con toda oración y ruego, preséntale a Él tus peticiones con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa tu entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón. Filipenses 4, 6 y 7. También nos dice Jesucristo allí en el Evangelio, los Evangelios, vengan a mí. ¿Estás cargado? Sí, está muy cargado con ese sufrimiento. Ven a mí que yo te daré descanso. Entonces Dios nos está diciendo, oye, si tú te cargas, si tú te estresas, si tú la llevas mal en medio de las situaciones difíciles, es porque no estás haciéndolo como es porque no me estás teniendo a mí en cuenta para estar tranquilo y estar en paz en medio de las situaciones difíciles. Las pruebas son para cargarnos, estresarnos, ponernos ansiosos, enfermarnos. No, las pruebas son para que nosotros confiemos en el Señor, vengamos a Él y pongamos todo eso en sus manos. Las pruebas las dificultades son pruebas. Tú eliges cargarte con las dificultades y con los problemas que enfrentas, con las dolencias inclusive. Tú eliges cargarte. Las pruebas tienen un propósito y miremos lo que nos dice ahí primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Qué inicia Pedro diciéndonos respecto de las pruebas? Dice, tienen un propósito, hay un objetivo, y es así como el oro se purifica con el fuego, así como el acero se hace más fuerte con el fuego, así nosotros en medio de las pruebas somos purificados, perfeccionados. Hay un propósito de parte de Dios. Nos recuerda este pasaje que leemos, dice, durante un poco de tiempo es necesario que pasen por muchas pruebas. Otra vez, ¿no? Es poco el tiempo. Y si miráramos los versículos anteriores, otra vez está hablando de la eternidad y la contrasta de la misma manera que en el capítulo 5. ¿Estás pasando por una prueba que la sientes muy difícil? Sí, concéntrate un poco en la eternidad y te darás cuenta que es muy pasajera esta prueba que estás enfrentando en este momento. Es necesario, dice ahí, pasar por una prueba. Dice que pasen por muchas pruebas. No es solo que vayamos a pasar por una prueba difícil y ya. Va a haber muchas pruebas difíciles, otras más sencillas. Y no necesariamente es que yo estoy en una prueba ahorita y cuando termino esta, empieza la otra. No, a veces puede ser así, que Dios tiene misericordia y solamente le pone una. Pero normalmente usted está enfrentando pruebas en su carácter, en su trabajo, en su relación de pareja, en alguna situación que está enfrentando en la calle con un vecino, en la iglesia. Hay múltiples pruebas, en su salud, muchas pruebas son las que vamos a estar enfrentando, una tras de otra, tras de otra, tras de otra. ¿Cuándo se van a acabar las pruebas en tu vida? ¿Cuándo vas a dejar de padecer? Así es. Entonces miren que lo que nos está diciendo Dios, qué mejor que empecemos a ver estas dificultades, estos sufrimientos de una manera
que podamos mantenernos gozosos en medio de la prueba, que podamos mantenernos en paz en medio de las pruebas difíciles. Si son todo el tiempo y van a estar toda la vida, ¿por qué no aprendemos a verlas de la manera de Dios? ¿Cómo te comportas en las pruebas? Mira lo que dice Dios en ese pasaje que leemos. Dios está probando mi fe. ¿Qué quiere decir? Que Dios está mirando cómo tú te comportas en medio de cada dificultad. En medio de cada prueba que tú enfrentas, Dios está mirando si vas a hacerlo a un lado y vas a mirar cómo lo resuelves, o si vas a venir a su presencia. Señor, ¿cómo quieres tú que yo haga esto? ¿Qué paso doy ahora? ¿Qué hago ahora? Dios está pendiente en cada dificultad que tú atraviesas. ¿Para qué? Para guiarte en medio de la prueba y, como dice al final, aplaudir, alabar que pasaste la prueba y la dificultad. Entonces, Dios te mira. A veces pensamos lo contrario, no, Dios me abandonó en medio de esta carga y esta dificultad. Dios está supremamente atento de qué vas a hacer en medio de ella, porque Él quiere cumplir su propósito perfecto en medio de esa situación que estás pasando. Dice Santiago 1, versículo 2 y 3, ahí atrasito: hermanos míos, pónganle cuidado, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en la prueba? ¿Qué nos dice Santiago? ¿Qué nos dice Dios a través de Santiago? Tened por sumo gozo, esté sumamente contento, esté sumamente feliz cuando esté pasando por diferentes pruebas. Es la perspectiva que estamos teniendo hasta el momento de las dificultades. Nos dice que hay un objetivo con las pruebas. ¿Cuál es el objetivo? Dice producir un fruto, el fruto del Espíritu Santo. Ahí apenas inicia, ahí sigue diciendo otras cositas más que produce. Dice, porque el fruto de vuestra prueba es la paciencia. Y la paciencia produce. Dios quiere producir un fruto en nuestras vidas. Quiere que crezcamos, que maduremos en medio de las situaciones. Debemos ver la dificultad como una carga, con gozo. ¿Por qué? Porque Dios está aquí, quiere moverse en medio de esta situación. Acuérdense lo que hablamos hace 8 días. ¿Qué quiere Dios hacer en nosotros? Formar el carácter de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a parecernos más a Jesús cuando estamos en medio de las pruebas. Por eso debemos gozarnos. ¡Ay, esta prueba! En vez de decir debemos decir A ver, piense en una dificultad en este momento, en algo que le haga sufrir, y sonríase después de pensar en eso. No con una risa sarcástica, ¿no? Ni nada, que buenísima esta prueba, sino de verdad, Señor, wow, es una oportunidad para yo crecer, para aprender, para ser más como tú. Primera de Pedro, ahí mismo estamos en la Pedro, ¿no? Primera de Pedro 4, versículo 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. ¿Qué nos dice? Me encanta, ¿no? Le llegó esta dificultad. Es que me estrellé, es que me robaron, cosas como que uno dice, no me lo esperaba, es que me enfermé de esta manera tan fea. Dios dice, oye, no te sorprendas, como si algo extraordinario te aconteciese. ¿No es acaso normal?
Dice, gózate en medio de este accidente, gózate en medio de esta situación difícil que estás enfrentando. Y de ninguna manera quiero burlarme ni minimizar la situación que cada uno pueda estar enfrentando, porque entiendo que no son fáciles de llevar y que a veces son una carga muy compleja, sino lo que quiero es que realmente podamos entender y ver esas situaciones desde la perspectiva de Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? La palabra es muy clara, nada hay imposible para Dios. Dios está detrás de cada situación. Lo veíamos hace un par de semanas atrás. ¿Quién es el que tenemos? ¿Quién está peleando mis batallas? ¿Las estoy peleando yo? Porque las estoy peleando yo, pues por eso es que me cargo en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Pero si el que yo dejo que esté al frente de la batalla, en mis luchas, que sea el Señor, entonces debo estar con gozo, porque voy a verlo a Él cómo se glorifica en medio de mis situaciones difíciles. Voy a ver cómo soy moldeado en medio de cada una de estas situaciones que enfrento. Santiago 1, versículo 12, ahí donde estábamos también antecitos, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué nos dice? Oye, cuando superes la prueba y prevalezcas y te mantengas firme, perseverando en medio de las dificultades, que dice Dios, después vienen los galardones. Después, cuando vengas a la gloria de Dios, vas a recibir las coronas que Dios tiene preparadas para ti. Allí, en ese momento, es que viene la premiación de parte de Dios. Una vez más, no hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Enfoquémonos en las cosas del cielo, en lo eterno, en los planes y propósitos de Dios. No pensar más que en medio de la dificultad Dios como que me abandonó. Pero es que nada, yo le he clamado y sigo con la misma situación complicada y no pasa nada. Y nos sentimos como desamparados, como abandonados de parte de Dios. Pero la palabra es muy clara cuando nos dice en Hebreos, nunca te dejaré, jamás te desampararé. El Señor siempre está allí contigo. Siempre está allí para llevarte de la mano. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Filipenses 1:6 dice, apréndanselo de memoria, apropiense esta palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos dice que está haciendo Dios en la vida de cada uno de nosotros? No somos una obra terminada, pero Dios no dejó abandonado el edificio, no dejó la obra abandonada. Dice que Él está ahí trabajando en nosotros, perfeccionándonos para que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y entonces cada situación, cada prueba, ¿qué es? Es Dios dando un martillazo, es Dios levantando un muro, es Dios abriendo un hueco para poner una puerta. Todas esas cosas que a veces nos cuestan, que nos duelen, que sentimos que Dios nos quiere quitar o que nos está dando duro, que machaca esta área en nuestra vida, es Él construyéndonos, es Él formándonos, cumpliendo esta promesa. Dice 1 Pedro 5, 10 al 11, que estamos estudiando esta mañana. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque es que mire que el enfoque del pasaje es lo que sigue.
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nos está hablando, oye, en medio de la situación difícil, hay un plan de Dios para ti, hay un propósito de Dios para tu vida. Gózate por eso. Y entonces habla de 4 palabras. La primera de ellas, que sea perfeccionado. Dios te perfeccione. Y esta palabra perfeccione, la otra manera de decirlo, de traducirlo sería: Dios te haga completo, Dios te hace apropiado, apto. En otras se traduce como ser restaurado, es decir, si algo se había dañado, volverlo a su estado original. Ese es ese perfeccione. Entonces, cuando vemos la palabra perfeccione, que Dios me quiere perfeccionar, Dios te quiere perfeccionar, es un camino de progreso. Dios me va llevando y me va completando, así como que usted tiene un rompecabezas y va poniendo fichas y cada vez se va acercando más a que esté completo. Así estamos nosotros. Dios va completando, nos va en un proceso en cada una de las situaciones. Entonces piensa tú, ¿qué necesitas? ¿Qué necesita completar Dios en tu vida? Tal vez es un poco de humildad, y entonces te doblega en medio de la situación que estás viviendo para que tú agaches la cabeza y seas humilde. O tal vez es que pidas a Dios por sabiduría, y entonces doblas la rodilla y empiezas a pedirle a Dios sabiduría a través de su palabra. O tal vez le has dado la espalda a Dios y te has enfocado mucho en el trabajo o en otra cosa, y Dios está diciendo: necesito que te tomes un tiempo y estés más conmigo. Ese testimonio yo lo he escuchado de varios siervos de Dios que los ha enfermado literalmente y postrado en una cama por semanas y meses, y han llegado a la conclusión y han compartido su testimonio diciendo: yo me había alejado de Dios. Y esta situación fue un llamado a Dios para decirle: párele y búsqueme a mí más, póngame en primer lugar. Entonces, ¿qué te falta? Aprender a controlar tu ira, aprender paciencia. Por eso te presentas situaciones donde se te va a salir la paciencia, para que aprendas a dominarte, a controlar tus impulsos. Entonces Dios quiere completarte, hacerte apto, perfeccionarte, y eso lo hace a través de las dificultades. En las dificultades, cuando yo empiezo a mirar a Dios y a mirarme a mí mismo desde esta perspectiva, ¿qué me falta? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo en medio de esta dificultad? Ahí entiendo, y ahí empieza Dios a perfeccionarme. La otra palabra que menciona allí, afirme, es fijar, es afirmar en el sentido de dejar firme, estabilizar, mantenerse ahí firme, ¿sí? Esta afirmación dice segunda de Pedro 1:12, dice: por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Utiliza la misma palabra aquí de ser afirmados. ¿Y qué nos está diciendo el pasaje de segunda de Pedro? Nos dice: ustedes ya están firmes, ustedes han sido afirmados por la palabra de verdad que ha sido enseñada. ¿Cómo llegamos a ser nosotros afirmados en medio de los procesos difíciles que enfrentamos? Por medio de la palabra de Dios. Es necesario venir a la Biblia en medio de las situaciones difíciles y preguntarle al Señor. Y que si el Señor, por ejemplo, si la dificultad es cuestión de una tentación, es cuestión de un deseo de venganza que se está produciendo en mi corazón, yo tengo que venir al Señor y que por medio de su palabra me limpie. Y entonces Dios me dice: no os venguéis vosotros mismos. Y entonces yo: ok, Señor, no voy a tomar venganza por mi mano. De pronto es un asunto de perdonar a alguien. Entonces vengo y Dios me dice: perdónalo, perdónala. Y entonces yo digo: debo perdonar.
pero vengo a la palabra y en la palabra es que soy afirmado. Tal vez Dios me dice, deja eso, suéltalo, porque es un área de pecado, es algo que he estado haciendo en desobediencia a Dios. De pronto es algo que estoy teniendo problemas en mi relación de pareja y vengo a la palabra de Dios y Dios me dice, oye, es que tú no estás tratando a tu esposa, a tu esposo como Dios lo demanda. Y tienes que empezar a amarla con un amor sacrificial como Jesús amó a la iglesia. O a la mujer, tienes que empezar a respetar a tu marido y sujetarte a él, dándole su lugar. Hasta que no aprendas eso, vas a seguir sufriendo en esta área de la vida. Pero necesitamos venir a la palabra de Dios para poder ser afirmados. Necesitamos venir y rendirnos delante de Dios con humildad. Cada situación difícil que estás viviendo hay que mirarla como, Señor, ¿tú qué quieres hacer conmigo en medio de esta situación? ¿Qué hay en mí? ¿Qué está faltándome? ¿Qué estoy fallando? ¿En qué estoy desobedeciendo? ¿Qué quieres hacer en mí en medio de esta situación? Fortalezca. ¿Qué quiere hacer Dios contigo en medio de la situación? ¿Te sientes débil? Como que no tienes fuerza, no tienes ánimo, que te sientes mal, decaído, que no quieres seguir adelante. Dios quiere darte tus fuerzas. Dice Isaías 40, 29 y 31. Una promesa muy linda también para que se aprendan. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Literalmente Dios está diciendo que quiere hacerte más fuerte. Ahora yo les pregunto, imagínense esto. ¿Han visto alguna vez un fisiculturista? ¿Sí? Esos hombres o mujeres que son supremamente musculosos, no como yo, un poquito más. Sí. Esos hombres que tienen una musculatura supremamente desarrollada, ¿cómo llegaron a ese lugar? ¿Cómo llegaron a tener tanto músculo? ¿Ustedes saben cómo se logra toda esa fortaleza? Levantando cargas muy pesadas, con sufrimiento, porque cada vez que levantan esas cargas pesadas se rompen las fibras musculares para que el músculo crezca y eso genera dolor físico, a veces mucho dolor. Yo hago ejercicio y a veces, o sea, sin levantar así supremamente cargas pesadas, y cuando hago ejercicio que hago un poquitico más de esfuerzo, al otro día, si es en las piernas, no puedo ni caminar, me duele. Esa fortaleza, hablando en este ejemplo física, se logra por sufrimiento, por disciplina. Entonces ellos sufren por el hecho de que no tienen vida social. Ya no salgo a comer pizza, ni hamburguesa, ni mucho menos cerveza. ¿Por qué? Porque todas esas cosas afectan el desarrollo de sus músculos. Ellos se acuestan temprano porque el sueño afecta el desarrollo de sus músculos. Y entonces padecen muchas cosas para lograr una fortaleza física. Pero miremoslo de otro lado. Israel, la nación de Israel. Ustedes por la Biblia saben cuánto ha padecido el pueblo de Israel. ¿Sí? Esclavos en Egipto, 40 años en el desierto, esclavos de los moabitas, bueno, se están leyendo, esclavos de todo el mundo, perseguidos, destruidos. Cuando ya estaban en un reino súper chévere, acomodados, llega Babilonia, llegan los asirios, llegan los griegos, llegan los medos, llegan los persas, llegan los romanos, llega todo el tiempo sufrimiento. Ahorita la historia contemporánea, llegan los nazis y también los persiguen y los matan así
El pueblo de Israel ha sufrido persecución, dolor, ha padecido más que cualquier nación en la historia de la humanidad. Póngale cuidado a estas cifras. Israel tiene aproximadamente al día de hoy 9.300.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? Más o menos los habitantes de Israel. La nación de Israel tiene más o menos la misma cantidad de gente que tiene la ciudad de Bogotá. Es una nación así de chiquita. Es la octava potencia mundial. Octava potencia mundial. Imagínense este pueblito chiquitico que tanto ha padecido con apenas 9 millones de personas. Son de los más, están entre los 10 más fuertes del mundo, más poderosos del mundo, económicamente y en armamento militar. Los segundos que tienen más premios Nobel, más patentes en el mundo registradas, 9 millones de habitantes, contra 1.300 que tiene China o 380 que tiene Estados Unidos, otras potencias mundiales. 9 millones de habitantes, tienen más patentes de desarrollo tecnológico, industrial, científico, médico, increíble. Potencia mundial. ¿Por qué? Dios ha ido fortaleciendo a esta nación a través de las dificultades. Si ustedes quieren conocer y aprender acerca de la resiliencia, hay que mirar al pueblo de Israel. Cómo tras dificultad salen siempre fortalecidos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Oye, quiero que seas fuerte. Quiero que seas fuerte en este mundo que te quiere comer, que te quiere devorar. No quiero que seas de cristal y cuando venga cualquier situación, cualquier filosofía, tú caigas y te dobles ante ellos. No. Quiero que cuando vengan los baales, cuando se levanten los ídolos en medio de la sociedad, cuando vengan las situaciones, tú estés fuerte y te mantengas firme. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y por último, establezca. Significa echar los cimientos. ¿Qué quiere decir echar los cimientos en esta condición, en este contexto? Dios nos está diciendo, yo quiero que en medio de los problemas, el hecho de que tú vivas en Cristo no sea una teoría, sino sea la realidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús realmente es tu vida. Tú vives en Jesús, por Jesús, para Jesús. Y entonces en medio de las dificultades es donde Jesucristo nos dice, oye, en el mundo tendréis aflicción, pero tú tranquis que yo ya vencí al mundo. Yo ya vencí al mundo, en mí tendrás paz. Entonces, la idea es que yo pueda realmente caminar en una intimidad con Jesús, realmente en una comunión con Dios, realmente rendido a Él, sometido, y vengo y echo mis cargas y realmente experimento su paz en mi mente y en mi corazón como Él me lo promete. Afirmados, realmente arraigados. Si tú vas de viaje y te vas de paseo, te hospedas en un hotel, en casa de un familiar, tú no te sientes en tu casa, es decir, te sientes bien recibido y todo, pero tú dices, tú sabes que esa no es tu casa, que esa no es tu realidad, que estás ahí de paso. Todo lo contrario con tu casa. Tu casa la pones con tus colores, con tus fotos, con tus pertenencias, es tu lugar el que vives todo el tiempo. Eso es lo que nos está diciendo, cimentados, que yo haga a Jesús realmente mi casa, mi vida, mi experiencia de vida cotidiana. Y eso lo hace Dios a través de las pruebas y las dificultades. Una vez más, que yo ponga mi mirada en Él, me mire a mí mismo y diga, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? Yo quiero parecerme más a ti. ¿Qué debes quitar? ¿Qué debes poner?
para que tu carácter sea moldeado en mi vida. Y termina, versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glorifiquemos a Dios en medio de todo aquello que estamos enfrentando en este momento, toda dificultad, toda prueba. Busquemos darle la gloria a Dios. Démosle lugar para que Él obre y nos moldee. Para terminar, entonces, yo los invito a que piensen un momento en una tentación recurrente que sea difícil para ti, en algo que es una lucha que estás teniendo en tu carne. Piensa también en una situación actual que te ofusque, que te cargue, que te genera ansiedad, estrés. Piensa en esa situación que te hace sufrir. Llámese enfermedad, relación difícil, situación económica, no sé para ti qué sea. Piensa un momento en eso. Ahora piensa en qué puede hacer Dios en tu vida en medio de esa situación. Es decir, qué puede edificar Dios del carácter de Jesús en tu vida en medio de esa situación. Piensa qué quiere quitar de ti. Piensa qué quiere Dios poner en ti, que tú aprendas. Piensa un momento a dónde te quiere llevar Dios a través de esta situación. Y con eso en mente, ora, habla con Dios en este momento.